Hola amigos, yo soy Italia Herrera y esto es de Azteca para el Mundo con Alfonso Pichardo de Moenia, un gran invitado el día de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Italia, gracias por recibirme. Pues aquí feliz de poder venir a platicar qué está pasando con Moenia y la gente se entere de todo esto. Alfonso, pues primeramente háblanos y dinos de viva voz qué es lo que está pasando con Moenia, cuáles son las nuevas canciones que están obviamente grabando, a lo mejor para un futuro, para todos los fanáticos que lo siguen. Sí, pues estamos en un momento muy emocionante precisamente y muy demandante también hay que decirlo, porque estamos precisamente sacando un nuevo material, un disco de canciones inéditas. Ya hemos lanzado 2 sencillos de este material. A principios de año salió Estamos Bien, que tiene un featuring de Patti Cantú, y un mes y medio después sacamos Consecuencias. Y bueno, estamos, como te digo, ya por terminar todo el disco, que seguramente lo presentaremos ya con el lanzamiento del tercer sencillo. Pero a la par, pues también lanzando gira nueva. Estamos ya en las últimas fechas de el Pixel Tour, que ha sido una gira que nos ha dado muchas satisfacciones. Hemos estado girando más de 2 años y medio. Y ahora ya en la transición del nuevo tour que se llama Estamos Bien Tour y que precisamente eso es lo que me tiene aquí platicando contigo porque vamos a estar arrancando aquí en Monterrey. ¿Por qué Monterrey? Porque sí, pues porque mira, el Pixel Tour, de hecho ahorita estábamos haciendo memoria, lo arrancamos acá en 2022 y como te digo, pues nos fue muy bien, entonces tal vez ya es un poquito cábala o amuleto el decir que uno de los primeros conciertos de esta nueva gira sea aquí. Y pues porque además es una ciudad que nos encanta venir, que la gente pues podemos visitar varias veces en la misma gira y nos llena los conciertos, la pasamos muy bien, así que ¿por qué no hacerlo acá también? Alfonso, mencionaste que ya están preparando nueva discografía, entonces esto quiere decir que a lo mejor ya tienes cuántas canciones van a tener en este disco, el nombre y el lanzamiento, si pudieras platicarnos un poco. Pues sí y no. O sea, tenemos ya las canciones prácticamente terminadas. Van a ser 10 o 9 temas. Creo que son 10, ya no me acuerdo bien en qué quedamos. Pero nos falta un par de terminar. Ya las demás están pues en sus últimos toques de la producción, en cuestiones ya del mastering y algunos en la mezcla. Todavía no le ponemos el nombre al disco, esa es la realidad. Es una plática que tendremos yo creo que ya en los próximos días, perdón, para definir, pero pues viene muy bien y como te digo, ya han salido estos 2 primeros sencillos y ahora que ya tenemos las canciones juntas, digamos, ya te puedo decir, y ya, porque ya me doy una idea yo mismo de que pues es un disco que yo creo que va a gustar mucho a los fans, porque tiene estas facetas de Moenia que les gustan, ¿no? Hay gente que le gusta el Moenia más pop, ¿no? Más el que suena en el radio, el de los sencillos más conocidos, pero también hay quienes se van por el Moenia, que es un poquito más experimental, más oscuro, y todo esto está presente en este nuevo disco, ¿no? ¿Y a Moenia qué Moenia le gusta? Los dos, los dos. Eso es buena pregunta porque parecería que no, que de repente hacemos algunas cosas únicamente porque sabemos que es lo que funcionaría en el radio. No, no. Todo lo que hacemos está ahí porque nos emociona y porque nos gusta. De hecho, hay canciones que ya no pasan el corte, por decirlo así, porque al final sentimos que no están con ese nivel de emoción, de energía que traen las otras. Y los conciertos de Moenia son también así. Hay momentos que son para estar muy arriba y cantando y hay otros que son un poquito más como para clavarte en lo que estás viendo y escuchando, ¿no? Alfonso Moenia inició en el 85, ¿cierto? No, no, Moenia inicia en el 92, digamos que podría ser la primera fecha en donde ya nos pusimos Moenia y sacamos un Oficialmente. sencillo en radio que no tuvo mucha difusión. Entonces, esa es la época de un disco que los fans bautizaron como el disco perdido, precisamente porque no tuvo mucha difusión. 5 años después ya sale el primer sencillo, así que a Radio Nacional y con el apoyo de una disquera en 95, 96, por ahí, ¿no? ¿Fue difícil iniciar esto? O sea, ¿ustedes dónde se conocieron? Nos conocimos en la secundaria Jorge y yo y Juan Carlos, que digamos que fue la primera alineación de ese primer Moenia de 92. Tal vez por eso pensabas en esa fecha, porque más o menos por ahí en 86, 85 hicimos pues, nuestra primera banda
pues para los recitales de la escuela, ¿no? Y eso se transformó después en Moenia, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa banda? Esa banda se llamaba Sin Comentarios, imagínate. Con un 5 además. Sin comentarios y luego pasaron, o sea, cómo resurgió el nombre de Moenia? Pues, mira, curiosamente, después en este lapso es que nos separamos un rato porque yo me fui a estudiar al extranjero. Ahí empecé a hacer música electrónica ya con, digamos, como se hace o se hacía en ese momento, porque nos gustaba, pero no teníamos ni idea cómo se hacía, ¿no? Y allá empecé a experimentar ya con un amigo que sabía hacerlo. Y ellos, por su lado, también ya estaban en México, Jorge y Juan Carlos, haciendo cosas. Eh, y de ahí, cuando nos juntamos, pues vinimos a proponer, y para ponerle un nombre, pues salió Moenia, que es una palabra en latín. Yo estudiaba Derecho en aquel momento, y entonces pues, veía cosas de Derecho romano y cosas de latín. Entonces tenía en mi casa un diccionario de latín, de términos en latín, y así, casi, donde cayó el dedo, dijimos, este está bueno, este nombre, y nos gustó, y así quedó. ¿Fue difícil separarte de la agrupación en aquel momento? No, porque fue mi decisión y vino de manera muy natural. Yo estaba pues, como claro de lo que quería hacer. Y además fue una separación entre comillas, porque seguía yo involucrado. De hecho, pues casi todas las canciones del primer disco que ya salió de Moenia, en donde cantaba ya Juan Carlos y no yo, las escribí yo también y estuve con ellos en ese proceso. Era como parte del grupo, pero detrás, o como groupie, ya sabes, que siempre estaba con ellos. Entonces, no fue difícil, al revés, y me gustó mucho verlos tener ese éxito. Yo no estaba pensando en regresar, de hecho, ¿no? O sea, no fue como ahí fortuito todo, ¿no? Oye, pero a ver, entonces estabas estudiando, sí terminaste y todo Sí, esta sí. carrera y piensas que también eso te ayudó como para regresar más fresco y obviamente pues tú mencionas que entregabas canciones a ellos. Pues mira, obviamente sí, no directamente digamos que me ayudó el estudiar Derecho o no para Moenia, pero sí como parte de la estructura de pensamiento y de mi vida y de cómo me manejo al día de hoy, sí. Y entonces cuando después de ese primer disco muy exitoso, Juan Carlos decide hacer su carrera solista, ya para estas, hay que decirlo porque no lo hemos dicho, ya para ese entonces ya estaba MIDI completamente como parte importantísima de la banda, ¿no? Aportando su sonido. Para lo que venía a ser el segundo disco de Moenia, ya Juan Carlos se va de solista y me buscan a mí. Yo ya era abogado recibido, trabajaba en eso y todo, ¿no? Y así, curiosamente, me arrancaba la corbata y me iba a grabar en las tardes, noches, el segundo disco, y luego ya me integré al 100%. O sea, entonces tú ya estabas trabajando de abogado, Sí. ya estabas, o sea, ya habías hecho tu vida, como Sí, quien sí, sí, dice. sí, yo estaba en otra cosa totalmente. Entonces cuando se me acercaron a decirme, oye, queremos que regreses, ¿no? Pues, le dije que están locos, o sea, de verdad me reí en su cara, ¿no? Pero no, luego ya vi que sí era en serio y me lo volvieron a decir. Y pues sí, me entró el gusanito de decir, ¿qué tal si sí, no? Porque pues obviamente me gustaba y lo tenía ahí, pero el caso es que pues sí, tomé la decisión, hablé con las personas que tenía yo que hablar en su momento, ¿no? Y que me impulsaran también, porque yo tenía miedo de hacerlo, ¿no? Es la verdad. Pero al final pues dije que sí y ya, esa es la historia de aquí al día de hoy, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para todo este proceso de que te graduaste, saliste, te graduaste, trabajaste? Te digo, fueron más o menos como los 5 años del primer Moenia del 92 por ahí, que luego salió el Moenia ya exitoso con Juan Carlos, Jorge y Midi, y de ahí yo creo que pues unos 2 años más, no, unos 3 años yo creo, porque fue como en 99 que yo regresé a Moenia. Y con Juan Carlos nunca se reencontraron. Sí, hubo un distanciamiento en los primeros años que pues era natural, porque tenía que hacerse ese distanciamiento, ¿no? Eran dos proyectos que hasta cierto punto parecían competencia, ¿no? Pero que no lo eran realmente. Pero después hubo ya un reencuentro, digo, independientemente de Moenia, Juan Carlos y yo somos amigos, pues como lo dije, desde la secundaria y pertenecemos al mismo grupo de amigos que todavía veo al día de hoy. Y entonces no me acuerdo bien cómo estuvo, pero creo que fue para el disco, un disco que hicimos que se llamó En Eléctrico. Eh,
lo, lo invitamos a cantar una canción que él escribió en el primer disco de Moenia. Y ahí fue el reencuentro musical, digamos, que volvió a estar con nosotros. Cantó en algunos conciertos con nosotros también a raíz de esa invitación. Luego yo hice un disco también solista en donde lo invité a producir un par de temas. Entonces, pues el reencuentro está ahí. Lo que pasa es que él ya luego ya no se dedicó a la música, pero ahí está. Entonces, todo este proceso para ti, pues obviamente salirte, después regresar, ¿qué te decían, por ejemplo, en donde trabajabas como abogado? ¿Qué te mencionaron cuando les dijiste, sabes qué? Pues ya me voy a dedicar 100% a la música. Pues literalmente me aventaron un folder a la cara, así mi jefe, cuando le dije, ¿no? Estábamos, porque aparte la historia es que cuando estaba yo de abogado, yo trabajaba en el sector público, en el gobierno, en un organismo dedicado a cuestiones de energía, ¿no? De petróleo y gas natural y así. Entonces te iba muy bien. Pues no sé si me iba muy bien, pero estaba yo en eso, llevaba ya algún tiempo y me gustaba, ¿no? Pero llega una empresa privada, española, a, a hacer cosas de esos temas, de energía, de gas natural. Y entonces buscaban abogados que tuvieran esa experiencia, ¿no? Y fue un poquito complicado que me pudiera yo salir de este lugar donde estaba de gobierno para irme a la empresa española, pues porque había temas ahí de pues conflictos de intereses y leyes de regulación que tenías que cumplir, ¿no? Total que lograron que me fuera con ellos, ¿no? Porque necesitaban a alguien que conociera el tema desde el punto de vista mexicano. Y a unos cuantos meses, ya no me acuerdo, pero yo creo que habrán sido unos 5 meses, a lo mucho, 6 meses, fue cuando pasó todo esto de Moenia y le dije yo a mi jefe, oye, pues, que aparte yo era como su mano derecha, ya sabes, ¿no? Dije, voy a renunciar por esto. Y sí, al principio no le gustó, pero luego ya como que entendió y dijo, pues está bien, nada más consígueme quién va a entrar en tu lugar y que también sepa bien de esto y ni modo, ¿no? Así es. ¿Y uno que otro no te reconocía en tu área laboral? No, porque te digo que yo en ese momento, pues no, No eras tan conocido, nunca pues. figuré en Moenia porque era el Moenia que todavía no había sido famoso cuando estaba yo, ¿no? Entonces no pasaba eso. Alfonso, ¿tú te tenías fe en ese momento? O sea, porque ahorita mencionas que no que te diera miedo, pero a lo mejor era algo nuevo que no habías intentado antes. ¿Te tenías fe en ese momento? No, no realmente. Yo creo que sí me tiré al vacío, ¿no? Sin saber a qué iba. Eh, Nunca había cantado realmente en vivo, porque con esa primera etapa en donde yo estuve, pues tuvimos un par de presentaciones, pero chiquitas, nada que ver con un concierto en forma. Y además, hay que decirlo, no estaba yo entrando a una banda que estaba picando piedra. O sea, estaba entrando ya a una banda muy exitosa, porque ese primer disco de Moenia en donde no estuve yo fue muy, muy exitoso. Hicieron una gira también importante. Entonces, ya todos los medios, ya la gente sabía quién era Moenia, ¿no? Y no solo eso, entraba yo con todo este estigma, por decirlo así, decir, oye, este es el nuevo cantante, ¿no? Porque no es lo normal que una banda cambie de vocalista así nada más, ¿no? Es como un cambio muy difícil. Y entonces, pues sí, todos los ojos y la expectativa estaban en decir, ¿y este quién es? Porque la gente no conocía la historia de que pues yo era el que lo había fundado con mis amigos años atrás, o que yo había escrito las canciones. Veían, oye, pues es el cantante, ¿no? Que va a entrar nuevo. Y me acuerdo que en aquella época decían, oye, pues la voz se parece o no se parece, ¿quién le copia a quién? Juan Carlos le copiaba a Alfonso, Alfonso le copiaba a Juan Carlos. Y no se me olvida el primer día que salí a presentar, pues como que el regreso de Moenia, ¿no? Y, y eran así, pues como las películas, ¿no? Flashazos así de... Y preguntas, todo el mundo me gritaba y me hablaba y me decía, oye, tú, y esto, ¿y qué se siente? Y los zapatos los vas a llenar y esto, ya sabes, todo ese tipo de cosas. ¿Te costó un poco, a lo mejor, no suplir, porque como mencionas, siempre estuviste ahí, a pesar de que estabas trabajando, siempre estuviste ahí, pero te costó un poco que los fans se adaptaran a este proceso y a escuchar tu voz? Yo creo que no fue tan dura esa parte, esa transición no, porque sí había un estilo, si tú oyes una canción cantada por Juan Carlos y a la par pones una cantada por mí, sí te vas a dar cuenta que son voces diferentes y
que hay pues unas tesituras de voz muy, muy diferentes y maneras de cantar. Pero sí había un sello de alguna manera, pues porque precisamente pues yo escribía las canciones y yo grababa los demos, digamos, para que luego Juan Carlos los cantara también. Él, claro, le metía su estilo, pero había pues una similitud o una, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un estilo que se traspasaba un poco. Eh, y como yo, pues eso quiero pensar, ¿no? Como yo era parte del grupo desde siempre, y las canciones, como digo, yo las estaba escribiendo también para el segundo disco, como que se sintió natural de alguna manera. Eso quiero pensar. Y de lo que recuerdo, porque aquella época no había redes sociales. Entonces, tal vez hoy en día sería diferente ver la reacción de los fans. En esa época, pues no nos llegaba tan directo el feeling de los fans. Pero de lo que yo recuerdo es que no hubo tanta resistencia, digamos, a mi llegada, al revés. Le gustó a mucha gente, pero siempre había también otros que decían, oye, no, nos gustaba más antes, ¿no? ¿Cómo puede ser? Sí. Creo que es un caso de éxito porque normalmente, o sea, reemplazar y que se adapten los fans no es una tarea fácil, ¿no? También mencionas que eres cantautor, o sea, compones canciones. ¿Has compuesto alguna canción para otros artistas o te has dedicado 100% a Moenia? Sí lo he hecho pues de manera muy esporádica, ¿no? Y, y me ha gustado la experiencia, pero realmente he compuesto casi todo para Moenia. Y para otras bandas que no son conocidas, me gusta mucho eh, colaborar con bandas emergentes que me buscan de repente y que me dicen, oye, somos este grupo y estamos haciendo esto, me mandan el demo y si el demo me conecta y veo que tiene calidad y hay por dónde, entonces yo ya contacto de regreso y hacemos y les mando las letras y todo y así como en plan cuates nada más. Eh, pero no lo he hecho así como hacer una carrera paralela como compositor para otros artistas, no. Eso es bueno también de repente saber que apoyas a, pues a los jóvenes, ¿no? Porque también buscan un sueño como tú lo buscabas en su momento y como ustedes lo buscaban en su momento. Sí, y es muy importante que siempre tengas una mano amiga, digamos, que te impulse, pues no sé, que te pueda ayudar a concretar algo, ¿no? Y en este caso, pues, te digo, me busca mucha gente de repente y me mandan demos, pero a veces por tiempo no puedo hacerlo, pero la mayoría de las veces es porque sí busco algo que realmente yo diga, esto me gusta, o sea, esto me gusta y que es algo que yo cantaría independientemente de, ¿no? Y entonces es cuando se da la colaboración y, y pues sí, lo he hecho con bandas mexicanas, lo he hecho con bandas en Estados Unidos y han salido cosas interesantes. Alfonso Cachorro López fue el productor de la canción Ni tú ni nadie. Así es. Obviamente ha compuesto pues para Julieta Venegas, Reik, por demás para ustedes, más artistas. ¿Cómo fue la historia de esta canción? ¿Cómo se dio? Porque si bien pues muchos los conocen por esta canción, bueno, obviamente tienen muchos éxitos, pero es de las más conocidas, de las más coreadas en sus conciertos. Sí, es algo que es curioso y que nunca nos imaginamos, porque, pues sí, como dices, se ha vuelto para muchos, inclusive quienes no saben que no es de nosotros y creen que es una canción de Moenia, es una canción original de Alaska y Dinarama, obviamente. Y esto formó parte de un disco que se llamaba Stereo Hits y que precisamente cuando lo hicimos, ya tiene bastantes años, en el 2005 por ahí fue, pues era como, todavía podríamos decir que era medio novedoso el sacar todo un disco de versiones de música de los 80s que nosotros escogimos porque eran música de bandas que habían tenido algún impacto en nuestra vida para luego dedicarnos a la música. Algunas influencias muy directas, otras no, que no lo parecen o no lo son tanto, pero que sí era la música que nos formó finalmente, que escuchábamos en aquellos años, ¿no? En la secundaria y todo esto que platicábamos. Y entonces la disquera decide que es una buena opción grabar en Argentina, porque pues, los costos en aquella época, me acuerdo que estaban muy accesibles para irte a pasar una temporada larga en buenos estudios. Además, bueno, Argentina tiene una historia musical importantísima, entonces hay la infraestructura, hay el talento, hay todo, ¿no? Entonces se conjugaban estas dos cosas y no me acuerdo exactamente, creo que era precisamente lo de Julieta, no sé si fue antes o después, pero
Cachorro sonaba en mi disquera, o sea, entre los nombres. Era muy reconocido. Porque estaba teniendo mucho éxito en ese momento con algunas producciones, ¿no? Para bandas de México también. Y entonces, por eso se decidió ir allá con él. Allá lo conocimos, ¿no? O sea, conocíamos su trabajo, pero nunca nos habíamos conocido. Y estuvimos como un mes y medio viviendo en Buenos Aires, haciendo el disco con él, del Stereo Hits. O sea, todas las canciones de ese disco son producidas por él. Y de repente vino Ni tú ni nadie, ¿no? Que nos gustó mucho porque lo primero que nos presentó fue el famoso beat, que es todo lo que cambia la canción, ¿no? Porque ese beat es el, digamos, el elemento que hace que la canción no sea una copia de la original, sino una versión nueva con una cadencia diferente, pero que mantiene, pues, también otras partes icónicas de la original. Tiene otra esencia, por así decirlo. Sí, sí, sí. Entonces, después grabaron esto y se imaginaron ese éxito de que les pegara tanto esta canción. No. Nunca te imaginas el éxito. Tal vez lo quieres, ¿no? Y lo deseas en algún momento, ¿no? Pero nunca sabes cómo va a ser, ¿no? Y te digo, fue una canción que además el video que hicimos creo que también fue muy atinado. Hoy en día tal vez ya estaría funado ese video, ¿no? Estaría vetado, pero en aquel momento funcionó muy bien porque era precisamente un contexto en el que no se veía un video de Moenia, ¿no? En Moenia siempre salíamos muy serios, muy cuidados los videos, como estéticamente, ya sabes, buscábamos que fueran como de cine y este tipo de cosas. Y de repente el director del video, que también era un amigo nuestro, Alejandro Lozano, que de hecho es hermano de Juan Carlos Lozano, ¿no? Y es director de cine y así, hoy en día muy conocido, fue el quien nos propuso la idea y a diferencia de otros directores, porque cuando como lo hacemos esto es que tienes un video y por lo menos te juntas con 3 directores a que te hagan una propuesta de qué quieren y cómo lo ven, ¿no? Nosotros dejamos trabajar siempre a la gente, no llegamos como con ideas muy fijas, ¿no? Y pues llegaron los primeros 2, ¿no? Con sus laptops y proyecciones y nos explicaron y todo, ¿no? Y de repente le tocó a Alejandro y dijo, a ver, este es el video, no traía nada, se sentó y nos dice así, va a salir una chica haciendo ejercicio, así como al ritmo, y se puso él a marchar así, tan, ¿no? Y nosotros le dijimos, ¿es en serio? O sea, lo que nos estás diciendo, pensamos que era broma, ¿no? No, sí, esa es la idea y tal, y luego va a haber esta transformación y tal. Entonces dijimos, bueno, vamos a fluir, ¿no? Me acuerdo que dijimos, si ya estamos lanzando un cover, ¿no? Y estamos abiertos a hacer algo así, porque era la primera vez que lo hacíamos, pues ya, vamos a fluir. Y ese video que se fue como ese por el lado, pues, satírico, no sé cómo le quieras llamar. Se pudiera decir que también por la estética, pues, de las mujeres, ¿no? O sea, que hoy en día a lo mejor pudiera ser funado, como dices, pero sí, eran otros tiempos. pero no era una cuestión de realzar la estética de la mujer, era una cuestión más bien de la realidad. De hacer esta como una crítica, decir, oye, toda la importancia que le ponemos al físico, ¿no? Claro. Más o menos iba más por ahí. Pero era muy diferente a cualquier otro video de nosotros y eso pegó muchísimo. La gente de hecho, no se me olvida, ahorita que me preguntabas que si me reconocían en mi oficina y eso, ¿no? No se me olvida que fue a partir de ese video que por primera vez fui al súper y ahí la del jamón me dijo, oye, ¿usted no es el de Moenia? Le dije, sí, cómo no. La del jamón. Oye, pero, ay, Alfonso, qué buenas historias, ¿no? O sea, me imagino que tienes mucho que contar, poco tiempo nosotros, pero esta canción les cambió, se pudiera decir, pues hasta la del jamón te reconoció, sí, es que ahí ¿no? sí, pero te digo, es porque el video, más que la canción, yo creo que el video fue el que nos, como imagen, digamos, de nosotros, la que nos puso un poquito más en la mira, ¿no? ¿Ha sido difícil mantenerse o cuál ha sido el mayor reto en esta industria? Pues yo creo que el reto no es de la industria tanto, porque nosotros hemos sabido adaptarnos y tomar decisiones creativas y de negocios, también hay que decirlo, para estar bien. Y el hecho de que siempre hemos estado sacando música desde estos primeros años que hablamos, al día de hoy, nunca hemos dejado de estar de gira,
nunca hemos dejado de sacar música y de hacer discos, o sea, nos hemos separado y tomado un break y que el regreso, el reencuentro, nada de eso. Siempre hemos estado, ¿no? A veces nos tardamos, pero es porque estamos en gira o porque el disco nos tardamos en hacerlo, pero no ha habido pausas, digamos, establecidas por nosotros así, ¿no? Entonces eso es una cosa que la constancia nos ha mantenido. Pero yo creo que si hablamos de retos, el reto ha sido interno. El reto siempre es más hacia adentro porque la vida va cambiando, tus intereses, tu forma de hacer las cosas cambia y no es fácil mantenerse como grupo tanto tiempo. Pues, si te pones a ver, aquí mismo en México no hay muchos grupos que tengan tantos años como nosotros y que sigan juntos con la misma alineación y que no hayan tenido estos reencuentros y cosas, ¿no? O sea, que hayan estado sin parar. Son pocos, la verdad. Y eso es porque las bandas se pelean, se separan, ¿no? Cambian los intereses. Y nosotros esa parte que la hemos tenido, ¿no? La hemos sabido llevar hasta el día de hoy, ¿no? ¿Han pensado a futuro en algún retiro? Yo creo que todo el mundo lo piensa, ¿no? Todo el mundo lo tiene que pensar en su momento y más cuando estás en esta etapa de la vida. En nosotros ya todos, yo tengo 52 años. No parece. Gracias. Y te digo, tenemos 30 años de carrera, ¿no? Entonces el retiro pues siempre lo piensas. Ahora, la razón del retiro es la que puede cambiar, ¿no? Si tú me dijeras, oye, ¿creen que Moenia se tendría que retirar porque ya no hay carrera, ya no hay nada para Moenia? No, eso sí no. Eso creo que no está en el horizonte. Si quisiéramos, podríamos seguir, yo creo que ya mucho tiempo en automático casi, ¿no? Porque lo veo en nuestros conciertos. O sea, estamos haciendo conciertos grandes, importantes, giras fuertes, ¿no? Sacando música nueva. Y además, pues tenemos, y lo digo sin ninguna modestia, tenemos un bagaje de canciones que siguen sonando y que son la columna vertebral de los conciertos, ¿no? Entonces, realmente, el retiro es porque tú lo decidas, porque digas, oye, o físicamente ya no quiero, ya no me da, ¿no? O ahora sí ya, esto que te comentaba de que ya entre los tres decidimos que pues llegó el momento, ¿no? Porque ya no estamos bien o porque cada quien quiere buscar su camino, ahí sí podría llegar. Eso es bueno saber que hay Moenia para rato. Sí, o sea, todavía. Que los fans los quieren mucho y obviamente tienen unas giras exitosas, canciones y que viene su disco. Alfonso, cambiando un poco de tema, hay muchos artistas que invierten su dinero en otras cuestiones para a lo mejor pensar en algún retiro a futuro o simplemente pues para extender sus estacas. ¿Tú has invertido tu dinero en qué? Pues sin entrar en detalle, pues sí, obviamente hay que ver todo, ¿no? La música es un negocio que es, y lo hemos vivido. Nosotros hemos tenido momentos muy altos y momentos no tanto. Además vivimos de nuestros conciertos, ¿no? Que no es un ingreso fijo, ¿no? No es de, oye, cada quincena me llega mi chequecito de tanto, no. Aquí, pues, si tocas, tienes dinero y si no, no. También están las regalías que te llegan de repente y todo, pero digamos que la parte importante para los artistas que nos dedicamos a esto es el concierto. Y eso siempre tiene un grado de incertidumbre. Entonces, pues hay que mover las cosas. No voy a entrar en detalles, pero pues sí, todos creo que hemos hecho algunas otras cosas. Yo tengo un hotel, por ejemplo, en San Miguel de Allende con otros socios, no es nada más mío. Y ese es un negocio que más que por negocio, porque esa es la verdad, es por un gusto, ¿no? A mí, después de viajar tantos años y quedarme en tantos hoteles, siempre me ha gustado la cuestión de la hospitalidad, tanto en la cuestión de la hotelería como los restaurantes, ese tipo de cosas. Me gusta mucho ese tema. Yo creo que ya me dedico un poco a eso, porque ya tengo el hotel, como te digo, pero si no estuviera en Moenia, hacia allí se hubiera ido mi vida, definitivamente, ¿no? Yo quisiera hablar más, pero se nos acabó el tiempo. De verdad, está muy padre la plática. Gracias. Te agradezco mucho tu tiempo. Agradecemos que vengas aquí a Azteca. Gracias. Que obviamente vas a estar presentándote aquí en Monterrey y que el público sepa también que hagas la invitación, tus redes sociales y demás. Y pues que invites al público a que venga y disfrute este gran concierto. Sí, pues yo eso les diría. Todo esto que hemos platicado se resume en lo que van a ver quienes deciden acompañarnos
el 22 de agosto, acá en Monterrey. Es el inicio de una nueva gira que nosotros hacemos nuestros conciertos pues con mucha planeación, con tecnología, con escenografías, con sincronías muy interesantes. Obviamente las canciones es lo que guía todo y están todas las que se imaginan que van a estar, pero también otras sorpresas. Así que no se lo pierdan, ahí los invitamos. Va a ser un gran concierto, 22 de agosto aquí en Monterrey. Muchas gracias y bueno, esto fue de Azteca para el Mundo con Italia Herrera. Muchas gracias. Gracias, Poncho, Italia. gracias por tu tiempo. Gracias.